Hola, buenas tardes. Soy la doctora Norma Legal, especialista en hemoterapia e inmunohematología. Gracias por estar presente hoy. Gracias por tomarte un ratito de tu tiempo para escuchar hablar sobre plasma convaleciente. Vemos las inquietudes que se plantean a diario con los pacientes, con los enfermos de COVID, que piden por el plasma. Y que la verdad trae un poco más de desvelos para los médicos, para los pacientes y para los familiares de ellos. Por eso decidí hacer esta pequeña charla desde la especialidad a fin de clarificar un poquito en un lenguaje sencillo para que todos lo puedan interpretar de la mejor manera. Para esto tenemos que primero saber qué es el plasma. El plasma es la porción líquida de la sangre. La sangre está compuesta por una parte sólida, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y la parte líquida, que es el plasma, es la que contiene agua, proteínas, hormonas y fundamentalmente contiene los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas capaces de detectar algún elemento extraño en el organismo, un intruso, como son los virus, las bacterias. Ellos permanecen disueltos en el plasma y son los que a la vez nos aportan la inmunidad. Ahora, ¿cómo nace la opción de utilizar plasma rico en anticuerpos en un paciente COVID positivo? Bueno, esto tiene más de 100 años, lleva a través de los años en diferentes pandemias y epidemias que se ha utilizado el plasma de convaleciente. Por ejemplo, en la gripe española, luego en el ébola, últimamente en la gripe H1N1, fiebre hemorrágica argentina, conocida como virus Junín, todas ellas fueron tratadas con plasma de convalecientes, disminuyendo la tasa de mortalidad en un porcentaje considerable. Entonces, la idea es, si funcionó en la mayoría de los casos dentro de la historia, basándonos en esos antecedentes, podemos suponer que el uso de plasma en pacientes recuperados de COVID podría llegar a ser efectivo. Entonces, ahora que sabemos qué es el plasma, cómo está compuesto y qué función cumple, veamos qué es específicamente el plasma de convaleciente. El plasma de convaleciente es aquel que tienen los pacientes recuperados de COVID, que contienen los anticuerpos que podrían ayudar a combatir la infección en un paciente enfermo, porque su sistema inmunológico no está respondiendo adecuadamente para formar sus propios anticuerpos. Entonces, un donante que puede transferir sus anticuerpos a través de una transfusión es como que le dona sus anticuerpos a aquellas personas que no pueden generarse propio. Eso es el plasma convaleciente de COVID-19. Ahora, ¿todos podemos ser donantes? ¿Todos los que tuvieron COVID pueden ser donantes? Y la respuesta es no, porque primero tienen que tener un diagnóstico confirmado de COVID y la resolución de los síntomas a los 28 días, no haber recibido transfusiones en el último año, no haber estado en un respirador, no haber recibido tratamientos alternativos con antivirales o hidroxicloroquina y entre esas cosas además cumplir con los criterios de selección del donante que habitualmente indica la ley de sangre. Por ejemplo, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas. Se realiza además un control clínico donde se le toma la presión, se verifica que sus glóbulos rojos estén en cantidad suficiente. Luego,
con una muestra de sangre se hace el grupo y factor, se analiza para descartar que esa sangre no tenga enfermedades transmisibles por transfusión, como ser el dosaje de HIV, de hepatitis B, hepatitis C, Chagas, etc. Luego se hace una prueba más, una prueba cuantitativa de anticuerpos, ya que sabemos que duran poco, varían entre 30 y 60 días. Es más, muchos recuperados directamente no presentan anticuerpos detectables. Eso hace que no se lo pueda seleccionar como donante de plasma porque no estaría cumpliendo la función de inmunización. Bueno, supongamos que el donante que elegimos está apto, sus estudios dieron bien y tiene un buen título de anticuerpos. ¿Cómo obtenemos ese plasma propiamente dicho? A través de un procesador celular por técnica de aféresis. Y ahora vamos a ver unas imágenes para que ustedes puedan interpretar cómo es un procesador celular y cómo funciona. Bueno, en la primera imagen vamos a ver lo que es una aféresis. Como dice ahí, es un procedimiento que deriva del griego y significa extraer. Extraer de forma selectiva uno o más componentes de la sangre de un donante. Este procedimiento fue descubierto hace muchísimos años en Estados Unidos, donde comenzaron las primeras bases de la aféresis. Por supuesto, era rudimentario. Lo hacían en forma manual, pero con el tiempo, gracias a la tecnología, se fue automatizando con procesadores celulares. ¿Cómo trabaja un procesador celular para hacer la aféresis, es decir, la extracción? Lo hace por centrifugación. Extrae la sangre, centrifuga y separa los componentes de la sangre según el tamaño y la densidad. Por ejemplo, ustedes ven que los leucocitos tienen cierta densidad, las plaquetas tienen otra, y la máquina, al ser selectiva, uno la programa para que me dé el producto que yo necesito. En este caso hablamos de plasma. Recuerden que explicamos que la sangre tiene elementos sólidos, serían estos, y este es el plasma que queda después de la centrifugación. Aquí tenemos un gráfico que muestra cómo centrifugado dentro del procesador celular quedarían los hemocomponentes abajo y el plasma arriba. Y así es el procedimiento propiamente dicho. En lugar de donar una unidad de sangre convencional, se realiza una punción en la vena de igual manera, solo que en lugar de dirigirse a una bolsa, se dirige al procesador celular. Centrifuga, obtiene un porcentaje de plasma e inmediatamente le devuelve al donante el resto de sus componentes, es decir, sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos y las plaquetas. Existen dos tipos de procesador celular. Uno de flujo continuo que extrae, procesa y devuelve casi de inmediato, y el otro de flujo discontinuo que extrae, procesa y luego de un ciclo que puede durar unos segundos, devuelve. Por eso se llama discontinuo. Como todo equipamiento de salud, tiene sus ventajas y desventajas en cuanto al tamaño de la máquina, la velocidad de trabajo, el manejo, que puede ser más fácil o más compleja, puede tener un display digital o puede tener una botonera, es decir,
Las características pueden variar entre una y otra, pero todas son totalmente seguras para el donante. Por lo tanto, cuando le decimos a un donante que vamos a utilizar un procedimiento de extracción con un procesador celular, no debe tener miedo en absoluto. El material es completamente descartable, no molesta, no duele, es seguro, solo ocupa un momento, 1 hora 45 minutos de su tiempo. Se pacta un horario y un día para que no esperen y para que tengan su momento de donación. Y lo maravilloso de todo esto es que con una sola donación se obtienen 3 unidades, es decir, se pueden llegar a utilizar en 3 pacientes. Y el donante puede volver a donar, si puede y si quiere, a las 72 horas. Otra pregunta que nos hacemos es si realmente es efectivo el plasma de convaleciente. En otras enfermedades parecidas funcionó y parece prometedor en este nuevo coronavirus. En este momento, casi todo centro asistencial, así sea privado o público, tiene un protocolo de trabajo como ensayo clínico para evaluar su eficacia y seguridad. Por lo menos es lo que se está haciendo ahora. También hay pacientes que responden muy bien, pero otros no. ¿De qué depende? Del estado general del paciente, de sus antecedentes, la capacidad de su sistema inmunológico. Son muchas variantes, por eso es que está en estudio. Por eso hay pacientes que responden y otros no. Hay que evaluar esas variantes y ver qué es lo que hace que un paciente se cure rápidamente a través de un plasma y qué pasa con aquel que no se recupera a pesar de la transfusión. Los antecedentes de su utilización en Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia y España, y ahora en Argentina, hablan de que tiene un buen porcentaje de respuesta favorable, pero todavía no se tienen los porcentajes definitivos porque precisamente estamos en plena pandemia. Pero tenemos un dato interesante del doctor Casadeval, del Hospital Hopkins, quien utilizó plasma de convaleciente en más de 5.000 pacientes con muy buenos resultados. De ahí que la Administración Federal de Drogas, conocida para nosotros la FDA, autorizó esa terapia y acá, en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación autorizó un plan estratégico para regular el uso de plasma en pacientes recuperados de COVID con fines terapéuticos. Otra cosa importante a tener en cuenta, que una transfusión también no está exenta de producir eventos adversos. Así que escuchen a los médicos tratantes si puede o no recibir una unidad de plasma. Esos eventos adversos, ¿cuáles pueden ser? Bueno, desde una sobrecarga circulatoria, una lesión pulmonar aguda o una simple reacción alérgica. En realidad son poco frecuentes, pero deben ser tenidas en cuenta. Entonces se nos presentan ciertos desafíos que hay que tener en cuenta. Si vamos desde el principio, entonces tenemos que manejar una información adecuada para que las cosas salgan bien y van desde el conocimiento. Por ejemplo, ya saber cuáles son los criterios que debe cumplir un donante para poder ir al procesador celular y donar su plasma. Si aprendimos a reconocer que el plasma no es un medicamento, que el plasma no es una vacuna, es solo un ensayo clínico basado en terapéuticas históricas anteriores,
que se aplicó en varios países y aquí se están haciendo también los ensayos clínicos para ver cuál es la mejor opción, que funciona como inmunización pasiva, pero aún no está demostrado, al menos por ahora, que los anticuerpos tengan una sobrevida superior a los 40 o 60 días. Faltan estudios finales para determinar qué tipo de inmunidad nos dejará este virus. Por el momento sabemos que no deja inmunidad y hay que ver qué comportamiento se toma posteriormente. Algo importante es que sabemos que los pacientes no responden de la misma manera, así sean transfundidos o no. Por eso, no todos los pacientes cumplen criterios para ser transfundidos, ya que dentro de esos criterios se encuentran los riesgos que pueda sufrir el paciente con la transfusión de plasma o el estado general del mismo al momento en que el médico tratante toma la decisión de si plasma sí o plasma no. Acá no se trata, como dicen en los medios, si es rico, si es pobre. Todo paciente merece curarse. Todos los pacientes merecen la oportunidad, al menos, de considerar la opción de recibir un plasma. Simplemente hay que evaluar lo que sea mejor para cada uno. Hay una reflexión que los médicos y los profesionales de la salud tenemos en mente siempre, que es primum non cere, significa que lo primero es no hacer daño. Entonces, si lo aplicamos desde ese punto de vista, siempre vamos a tener la disyuntiva de evaluar las condiciones del paciente para saber si se le puede otorgar o no. Les vuelvo a agradecer por este momento y que tengan buenas tardes.